La deuda estudiantil es dinero adeudado en un préstamo que un estudiante tomó para pagar sus gastos educativos. El vertiginoso aumento de los costos de la matrícula universitaria ha hecho que la deuda estudiantil sea la única opción para pagar la universidad para muchos estudiantes. Incluso algunos no pueden pagar la deuda y deciden no seguir una carrera. Esto ha generado una crisis. Para explicarnos de qué se trata y cómo puede navegar un estudiante este problema, nos acompaña Roxanne Garza, asesora principal de políticas educativas en Unidos US. ¿Tenemos una crisis de deuda estudiantil actualmente? Es una pregunta muy importante. El importe de la deuda estudiantil total en los Estados Unidos es más de 1.7 billones de dólares. Esto perjudica a millones de estudiantes y familias y también daña la estabilidad de la economía. Sin embargo, mirar al total de la deuda estudiantil oculta importantes tendencias dentro de la crisis. Tener una deuda estudiantil no es necesariamente una crisis para todos, ¿verdad? Pero sí hay poblaciones específicas de estudiantes, como los estudiantes afroamericanos y los latinos, que sí se enfrentan a consecuencias más graves debido a los programas de préstamos estudiantiles mal operados, la inscripción en escuelas con fines de lucro y el apoyo inadecuado para la educación superior asequible y también la calidad para los estudiantes de bajos ingresos. E incluso cuando los estudiantes son capaces de hacer los pagos, se interpone en su camino para poder hacer otras cosas como ahorrar para su jubilación o incluso formar una familia. Estos retrasos también exacerban la brecha de riqueza racial. Se ha demostrado que el aumento de ingresos proyectado al obtener un título de 4 años hace que el costo de la educación superior, en promedio, valga la pena la inversión, pero escuchamos también que muchos de los graduados de BA nos dicen que no pueden encontrar trabajo en sus especialidades, en sus campos, y están teniendo problemas para pagar sus préstamos. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que van a la universidad y están eligiendo una carrera? Sí, pues así es. La gente con niveles de educación más altos ganan por término medio más que la gente con niveles de educación más bajos. Pero no siempre es así. Hay muchas cosas para tener en la mente cuando estás considerando esas cosas, ¿verdad? La gente con títulos de BA en general ganan mucho más a lo largo de su vida de que los graduados de secundaria. Pero eso puede depender de tu especialidad. Las carreras, por ejemplo, de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también de salud y de negocios, son las mejor pagadas. Pero, sin embargo, el 16% de los graduados de secundaria ganan más que la mitad de los trabajadores con títulos de BA. Lo mismo ocurre con el 23% de los que tienen algún tipo de educación universitaria. Es que hay varios factores que influyen el salario y en la posibilidad de pagar los préstamos que se piden para ir a la universidad. Y esas cosas son como el campo de estudio, la ocupación, el género, la raza y la ubicación. Por ejemplo, los títulos en determinados campos, como la ingeniería, tienen unos ingresos medios a lo largo de la vida muy superiores de los títulos de artes liberales e incluso a los de la maestría. Por lo que es importante tener en cuenta el tipo de especialidad que quieres, ¿verdad? Y la profesión a la que quieres dedicarte para evaluar qué tipo de credencial te dará acceso a ese trabajo. ¿Cree que hemos alcanzado el equilibrio adecuado entre la asistencia a escuelas comunitarias de oficio y los títulos de artes liberales de 4 años? Y si no, ¿por qué no? ¿Y cuáles son algunos problemas a superarse? ¿Algún consejo para algún joven en la transición entre estos dos sistemas? Sí, pues ahorita la mayoría de los estudiantes matriculados en la educación superior están inscritos en universidades de 4 años.
El 66% del total de estudiantes están en universidades de 4 años, con el 34% inscritos en universidades comunitarias. Pero los latinos están sobre representados en las escuelas comunitarias. Si ve, en el 2018, el 20% de los estudiantes latinos estaban matriculados en universidades públicas de 4 años, pero el 27% en universidades públicas comunitarias. Y la cosa es que el resultado es que menos latinos obtienen un título de BA. Pero la cosa es que las escuelas comunitarias normalmente son más asequibles y más accesibles, lo cual es muy bueno. El problema que viene es que si el objetivo del estudiante es comenzar su educación superior en una escuela comunitaria y posteriormente obtener un título de BA, puede encontrar desafíos para transferirse a una universidad de 4 años. A veces lo que pasa es que no se transfieren todos los créditos, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo y de dinero. Por lo tanto, al tomar la decisión entre qué tipo de escuela inscribirte, es importante pensar en cuál es tu objetivo final para considerar si la universidad de 4 años es mejor, o si empezar en una escuela comunitaria también te va a dar éxito, ¿verdad? Y hay unas cosas que debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Es muy importante considerar los préstamos que pueden necesitar para asistir a una universidad y el valor también de la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tienen personal que te guíe en el proceso de ayuda económica? Eso es muy importante, que tengas ese apoyo. Te van a ofrecer apoyo académico. Otra cosa es que inscriben a otros estudiantes de color y si les ofrecen apoyos específicos a esos estudiantes. Y si tienen la escuela comunitaria, un acuerdo con universidades de 4 años para que puedas transferirte más fácilmente cuando tengan el tiempo de hacer ese paso, ¿verdad? Esos son unos consejos para considerar cuál escuela o cuál universidad es mejor para usted. Las universidades se han enfrentado a batallas legales sobre la acción afirmativa. ¿Le da a las minorías una ventaja injusta sobre los estudiantes blancos y asiáticos? ¿O es un paso necesario para combatir la desigualdad y el racismo sistemático? Sí, las políticas de admisión que toman en cuenta la raza son una herramienta importante para promover la diversidad. Una que garantiza que los estudiantes de color no sean ignorados en un sistema en que han sido sistemáticamente excluidos. La acción afirmativa se desarrolló inicialmente para hacer frente a la desigualdad y la exclusión racial en los Estados Unidos. Apoya la movilidad social de los individuos, pero también beneficia a las comunidades universitarias en general. Hemos visto las investigaciones realizadas en el ámbito de la educación superior que demuestran que los compañeros de clase de quienes se benefician directamente de la acción afirmativa también se benefician. Hay cosas como la diversidad ayuda a los estudiantes a estar mejorar preparados para la fuerza laboral y en una sociedad que cada vez es más diversa, ¿verdad? Y también hay otras políticas alternativas que las universidades han probado y que se basan como en la situación económica o la ubicación geográfica. Y aunque también son buenos aspectos de tener en cuenta, no funcionan tan bien para garantizar una universidad diversa. También es importante tener en cuenta que la raza puede utilizarse como un factor entre muchas otras para evaluar a los estudiantes, ¿verdad? Pero no es la única razón por la que un estudiante es admitido en una universidad. Es como un factor, ¿verdad? Entre otros
académicos y otros factores, ¿verdad? Pero creo que lo que viene ahora es que, no sé si vio, pero el Tribunal Supremo acaba de anunciar que a lo largo de este año habrá 2 casos sobre acción afirmativa. Y será algo que habrá que prestar atención, porque si eliminan las políticas de acción afirmativa, creo que sí tendría impacto negativo en el número de estudiantes afroamericanos y latinos en casi todas las universidades selectivas.